Muy buenos días, hoy damos comienzo a una nueva actividad. En mi condición de director de la ENAP, les doy la bienvenida al último seminario denominado El rol de la Oficina Nacional del Servicio Civil en las acciones afirmativas y los llamados a concurso. Esta es la última actividad del último semestre de la Tecnicatura en Gestión Pública. Han recibido ya una formación de 900 horas, formación de nivel terciario reconocida como tal por el Ministerio de Educación y Cultura. Estamos satisfechos por el hecho de que han llegado a esta instancia más del 85% de los estudiantes que se iniciaron en la Tecnicatura, lo que es, para los integrantes de la ENAP y para el cuerpo de docentes y tutores, motivo de orgullo. Este último seminario va a ser dictado por la doctora Natalia Jordán, a quien agradecemos su tiempo y su muy buena disposición. Voy a presentar el currículum de la doctora Natalia Jordán, un currículum extenso, lo que voy a presentar es un resumen del mismo. La doctora Natalia Jordán es doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República, máster en Recursos Humanos y Gestión del Conocimiento de la Universidad Europea del Atlántico, tiene un posgrado en Gerencia y Conducción de Organizaciones Públicas de la Universidad Nacional del Litoral, y en esta tecnicatura se ha desarrollado como referente de sala y tutora, y es integrante además del cuerpo docente de la ENAP. En su actividad en la Oficina Nacional del Servicio Civil, ha sido responsable de gestión de tribunales de la Oficina Nacional del Servicio Civil, encargada del Departamento de Reclutamiento de esta misma oficina, directora de la División Concursos de esta oficina y hoy se desempeña como asesora en la subdirección de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Sin más preámbulos, los dejo con ella, deseándoles el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Es un gusto para mí estar en contacto con ustedes por este medio, ahora ya no en rol de tutora como lo vengo haciendo desde el inicio de esta tecnicatura en 3 asignaturas, sino a cargo de esta presentación a la cual fui invitada por la dirección de esta Oficina Nacional del Servicio Civil y el director de esta querida escuela de Administración Pública, el licenciado Oscar Centurión, a quienes agradezco. Estos tiempos de pandemia vienen siendo resistidos por el equipo de la ENAP y por los estimadísimos estudiantes y es por eso que nos encontramos ahora en esta oportunidad, dando inicio a este seminario, con el tema que abordaremos que se titula El rol de la Oficina Nacional del Servicio Civil en las acciones afirmativas y los llamados a concurso. Las acciones afirmativas son una manifestación del principio de igualdad. La ley es utilizada como herramienta para lograr igualdad. Ante situaciones de discriminación sostenida, la ley es una herramienta idónea y efectiva para generar oportunidades en distintos ámbitos y hoy nos centraremos en el ámbito laboral, principalmente estatal. Puedo comenzar adelantando que el rol de la Oficina Nacional del Servicio Civil es un rol de control. Su incidencia en el cumplimiento de las acciones afirmativas va a ser distinta dependiendo del organismo del que estemos hablando, sea un organismo estatal, ente, servicio, alguno de los poderes, e incluso llegando a las personas de derecho público no estatales. También anticipamos que la mayor incidencia va a estar en aquellos organismos cuyos llamados son gestionados por la Oficina Nacional del Servicio Civil. Existen básicamente 2 normas que asignan esta facultad, deber, mejor dicho, de control del cumplimiento de la previsión de cuotas correspondientes a las acciones afirmativas o acciones en favor de colectivos protegidos, especialmente protegidos. El artículo 6 de la Ley 19.149 agrega un literal al artículo 4 de la Ley 15.757, que es la Ley de Creación del Servicio Civil. Establece en el literal R, controlar que en la realización de los llamados a concurso de los incisos 02 al 15 se cumpla con los cupos de discriminación positiva que las normas específicas dictaminen.
En caso de incumplimiento, la Oficina Nacional del Servicio Civil podrá no habilitar los llamados que se realicen a través del sistema de reclutamiento y selección de personal. Aquí estamos hablando de los llamados gestionados por Servicio Civil. Por otra parte, el artículo 4 de la Ley 19.438 establece: los organismos comprendidos en el inciso primero del artículo 49 de la Ley 18.651, esta es la cuota correspondiente a las personas con discapacidad, y el artículo 4 de la Ley 19.122, cuota para colectivo afrodescendiente, en cada oportunidad de iniciar un llamado de selección de personal para la provisión de vacantes, deberán indicar en forma expresa el o los perfiles que se cubrirán con los cargos, funciones y créditos presupuestales afectados al cumplimiento de dichas disposiciones. Entonces, en el ámbito de los incisos de la Administración Central, estos organismos deben comunicar a la Oficina Nacional del Servicio Civil y a la Contaduría General de la Nación los siguientes datos: el total de vacantes de cargos presupuestales y funciones contratadas de cualquier escalafón y grado que reúnan las condiciones exigidas en la normativa citada en el inciso primero del presente artículo, el importe total del crédito presupuestal correspondiente a los cargos presupuestales y a las funciones contratadas comunicadas, los cargos vacantes y funciones contratadas que se afectarán para dar cumplimiento a los porcentajes mínimos legales, ¿no?, correspondiente a cada uno de estos dos colectivos. De estas dos normas, como ya adelantábamos, surge el rol de control de la Oficina Nacional. Pero el Servicio Civil solo controla, solo tiene ese rol de control, esa función de contralor. ¿Cómo lo hace? Para contestar estas preguntas es necesario repasar algunos de los conceptos que ustedes ya han referido o ya están familiarizados, dado que formaron parte de contenidos de semestres anteriores, ¿sí? Sobre todo temas que vieron en una asignatura en particular del semestre anterior. Por mandato legal, todos los organismos del Estado deben publicar sus llamados a concurso en el portal de Uruguay Concursa que administra la Oficina Nacional del Servicio Civil. Es decir, que no importa de qué organismo estemos hablando ni de qué norma de vinculación se trate por la que se pretenda contratar una persona, se deben publicar las convocatorias por un término no inferior a 15 días en el portal, so pena de sanción, falta grave. Esto está establecido en el artículo 11 de la Ley número 18.362, en su última redacción, dada por el artículo 6 de la Ley 19.535, donde se establece que las convocatorias o llamados que realicen los organismos estatales para el desempeño en la administración pública, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, entes autónomos y servicios descentralizados, cualquiera fuera la naturaleza y el término del vínculo a establecerse, deberán ser publicados en el portal del Sistema de Reclutamiento y Selección de Personal de la Oficina Nacional del Servicio Civil durante todo el periodo de inscripción dispuesto para el llamado, por un periodo no inferior a 15 días, sin perjuicio de la publicidad específica que de los mismos realice cada organismo. La omisión del cumplimiento de la obligación dispuesta constituirá falta grave. Lo dispuesto anteriormente también es de aplicación para la Corte Electoral y los gobiernos departamentales. Dentro del portal Uruguay Concursa encontramos tres tipos de llamados. En primer lugar, los llamados gestionados por la Oficina Nacional del Servicio Civil. En segundo lugar, los no gestionados por la Oficina Nacional, a los que llamamos otros llamados, y los llamados por convenio interinstitucional. Los primeros, los gestionados por Servicio Civil o tramitados a través del Sistema de Reclutamiento y Selección, cumplen una doble condición. Refieren a llamados de la Administración Central y dentro de determinados tipos de vinculación contractual: provisoriatos, contratos de trabajo, laborales, becas, pasantías y arrendamientos de obra de mayor monto. Estos se individualizan con los números
001 barra el año al 1999 barra año. Esta es una forma de identificarlos rápidamente en el portal. Un ejemplo de un llamado gestionado por Servicio Civil sería, por ejemplo, la contratación de un provisoriato para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas o para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o para la Presidencia de la República. Esos llamados se publican en el portal y tramitan a su vez a través del sistema de reclutamiento y selección. El segundo grupo de llamados no cumple esa doble condición, por lo que van a estar fuera de la administración central o dentro de esta van a referir a arrendamientos de servicio u obra de menor monto o por corresponder a una modalidad excluida específicamente por la ley. Estos llamados se van a individualizar con el número 5000 barra el año correspondiente. Son ejemplos de estas categorías. Por ejemplo, un llamado fuera de la administración central va a publicar, por ejemplo, un llamado de UTE para contratación de electricistas, solo va a publicar, no va a tramitar a través del sistema de reclutamiento y selección. Un llamado de AGESIC, que si bien es administración central, inciso presidencia, si fuere para arrendamientos de servicio, solo va a publicarse en el portal y no va a tramitar a través del sistema de reclutamiento y selección. Lo mismo con otros organismos, si fuera un arrendamiento de obra del MIDES o del Ministerio de Vivienda, o en el caso de los encuestadores del INE, donde están, por ejemplo, refieren a una forma de vinculación que tramitaría por el sistema de reclutamiento y selección, pero se encuentra expresamente excluido por ley. Dentro del tercer tipo de llamados vamos a tener organismos que voluntariamente deciden someterse a las reglas del sistema de reclutamiento y selección sin estar obligados. Un ejemplo de esto es el Tribunal de Cuentas, que no se encuentra dentro de la administración central y tampoco refiere a los vínculos de la administración central, pero voluntariamente, mediante la suscripción de un convenio, decide someterse a las reglas que son aplicables al sistema de reclutamiento y selección. Este tipo de llamados, que se realizan a través de convenios interinstitucionales, se individualizan con el número 2000 en adelante barra el año que corresponda. ¿Qué distingue a los primeros llamados, a los llamados gestionados por la Oficina Nacional del Servicio Civil? Que un llamado sea gestionado por la ONS implica que se va a intervenir en el diseño del perfil del puesto, en las bases del llamado, se va a certificar a los miembros del tribunal a través de una capacitación que brinda la Escuela Nacional de Administración Pública, se va a integrar un representante a cada uno de los tribunales, se van a difundir buenas prácticas y todo el llamado se va a gestionar a través de un sistema informático que cuenta con una arquitectura de 4 módulos. Tenemos el módulo portal, que es lo que podemos ver todos accediendo a través de Internet. Tenemos el módulo back office, al cual se accede a través de una vía segura, red UI, donde se configuran los llamados, donde se estructuran en función de lo establecido en las bases que van a regular esa convocatoria. Tenemos también un módulo de auditoría y un módulo de vía administrativa, donde se va a poder asistir a aquellos que no cuenten con los medios informáticos o conocimientos necesarios para poder postularse a un llamado. Los derechos y garantías que vamos a mencionar a continuación impactan en el sistema informático, en los procesos, en los procedimientos, en los criterios adoptados por los tribunales, en los documentos generados por los tribunales, en los distintos controles previos, durante y luego de finalizado el proceso de selección. Todo el sistema de reclutamiento y selección está atravesado por el enfoque de derechos humanos en el sentido de promoción y protección.
Implica el derecho humano al trabajo, a las acciones afirmativas, a la no discriminación, al acceso a la información, la protección de datos personales, transparencia, igualdad, equidad, entre otros. Asimismo, se contemplan principios y garantías como el debido proceso y el debido procedimiento, la trazabilidad, preclusión, imparcialidad, ética, profesionalismo, razonabilidad, pluralidad, inclusión. Estos procesos están sujetos al control ciudadano y a controles internos de la administración. Siguiendo en esta parte del desarrollo la Carta Iberoamericana de la Función Pública, y adelantamos que sus previsiones se encuentran contempladas e internalizadas en nuestro sistema de reclutamiento y selección, existen una serie de principios rectores de todo el sistema de función pública, y son la igualdad de todos los ciudadanos, sin discriminación de género, raza, religión, tendencia política u otras, el mérito, desempeño y capacidad como criterios orientadores del acceso, la carrera y las políticas de recursos humanos, la eficacia, la efectividad y eficiencia de la acción pública y de las políticas y procesos de gestión del empleo y las personas, la transparencia, la objetividad e imparcialidad, el pleno sometimiento a la ley y al derecho. Asimismo, el acceso al empleo deriva en otros principios que son funcionales a los recién mencionados. Para poder concebir un acceso democrático a los puestos de trabajo, debemos asegurar la publicidad, entendiendo por tal la difusión efectiva de las convocatorias en unas condiciones que permitan que sean conocidas por la totalidad de los potenciales postulantes. La libre concurrencia, de acuerdo con los requisitos generales de acceso al empleo público y sin más restricciones que las derivadas de los requisitos del perfil, que deberán corresponderse con los requerimientos funcionales del puesto. En un llamado público y abierto, los requisitos deben ser susceptibles o tener la potencialidad de ser cumplidos por la mayor parte de las personas dentro del perfil requerido. En un proceso de concurso, la transparencia implica poder tomar conocimiento de la existencia de un llamado, para lo cual los mismos deben ser publicados a efectos de su difusión en el portal Uruguay Concursa. Las bases, la descripción del perfil y el acto administrativo que las aprueba deben estar disponibles en ese portal. Todas las actuaciones del tribunal deben estar a la vista de los interesados. Las actas, los comunicados que se van generando, los criterios adoptados por cada tribunal interviniente deben ser difundidos oportunamente, previo a tomar contacto con cualquier tipo de documentación de los postulantes. Cada postulante debe poder controlar el proceso y, si fuera necesario, plantear discrepancias. No debe perderse de vista que se trata de un proceso competitivo, por lo que el acceso de cada interesado a la información es muy importante. Que se establezca con cuántos postulantes se va a trabajar, por ejemplo, antes de realizar un ordenamiento aleatorio o sorteo, también es otra manifestación de este principio. La transparencia posibilita el control ciudadano, el derecho de defensa y, más precisamente, da la oportunidad de impugnar. Debe existir una suerte de trazabilidad en lo que se relaciona a cada documento generado y publicado en el portal. Cada acta podría llegar a ser enmendada por otra acta complementaria, pero cada uno de esos documentos debe seguir visible en el portal. Una vez finalizada una instancia, en principio no puede volverse atrás. Esto se denomina preclusión, salvo que en aquellos casos en que, realizada una valoración, se justifique la existencia de un error, caso en el que la administración está obligada a corregirlo. Especialización de los órganos técnicos encargados de gestionar y resolver los procedimientos de acceso. Esto exige la cualificación profesional de sus integrantes, derivada tanto del conocimiento de la tarea como del manejo de los instrumentos de selección de personas. La garantía de imparcialidad de los órganos encargados de gestionar y resolver los principios de acceso y en particular de cada uno de sus miembros considerados individualmente. Debe tratarse de un proceso ético y percibido como ético. Implica la ética de las herramientas de selección
y de los responsables de la misma. El trato que se brinda a los postulantes debe ser digno, correcto, agradable. Un proceso de selección debe ser una experiencia enriquecedora, donde el postulante se sienta respetado, donde no se lo haga esperar innecesariamente, donde se hayan tomado las previsiones necesarias en cada instancia, dejando fuera la improvisación, un proceso organizado. Y hablando de ética, queremos destacar la Ley 19.823, denominada Código de Ética en la Función Pública, donde se establecen buenas prácticas de actuación en la función pública. Declara de interés general la adecuación de las prácticas de actuación en la función pública para el fortalecimiento de la transparencia en la administración pública. Tiene por objeto regular las conductas de los funcionarios públicos en el marco de la profesionalización, transparencia, eficacia y eficiencia de prácticas honestas y responsables de actuación. Como podemos apreciar, esto va en total consonancia con lo que venimos desarrollando. Existen otros principios que solo enunciaremos, a saber la fiabilidad y validez probadas de los instrumentos utilizados para verificar las competencias de los postulantes, la elección del mejor postulante de acuerdo con los principios de mérito y capacidad o meritocracia, la eficacia de los procesos de reclutamiento y selección para garantizar la adecuación de los postulantes seleccionados al perfil del puesto, la eficiencia y agilidad de los procesos de reclutamiento y selección sin perjuicio del respeto de todas y cada una de las garantías que deben rodearlos. Con respecto a los principios expuestos y siempre de acuerdo con el perfil de los puestos que se traten de cubrir, los órganos responsables de gestionar y resolver estos procedimientos pueden utilizar como instrumentos de selección el análisis de la información de los postulantes, la valoración de sus méritos y antecedentes. La información de los postulantes se va a encontrar protegida, no se va a identificar a las personas en lo externo y en lo interno se va a salvaguardar dentro de lo posible el anonimato. El anonimato rige en las instancias no documentales en lo interno del proceso de selección. Certificación e idoneidad en la temática que se concursa. Las personas que llevan adelante estos procesos de selección en cada uno de los roles asignados deben contar con la formación y experiencia necesaria a efectos de realizar la tarea de manera profesional y responsable. A través de la ENAP se brinda una certificación donde se transmiten buenas prácticas relativas a procesos de selección con las particularidades del ámbito público y de la administración central. Se brindan herramientas teóricas y prácticas para facilitar un buen desempeño. En cumplimiento de la normativa vigente, siempre hay por lo menos un miembro certificado en cada tribunal. Se trata de un taller de 60 horas en la modalidad teórico-práctica. Tribunales evaluadores independientes dotados de autonomía técnica y de pluralidad en su integración. Cada uno de los integrantes de los tribunales tiene asignado un rol: la mirada organizacional del representante del jerarca, la visión técnica del idóneo y el rol garantista de quienes pueden ser considerados terceros dentro del tribunal por representar a la Oficina Nacional del Servicio Civil. Asimismo, si bien no integran el tribunal, también participan con un rol muy importante el representante de la Confederación de Funcionarios, en calidad de veedor. Cada uno aporta una mirada complementaria y funcional y, en definitiva, de eso trata la pluralidad. Imparciales y con la posibilidad de excusarse o ser recusados ante un potencial o real conflicto de interés. El artículo 18 del Código de Ética que mencionábamos habla sobre la imparcialidad y señala: el funcionario público debe ejercer sus atribuciones con imparcialidad, lo que significa conferir igualdad de tratamiento en igualdad de situaciones a los demás agentes de la administración y a todas las personas a que refiera o se dirija su actividad pública. Dicha imparcialidad comprende el deber de evitar cualquier tratamiento preferencial, discriminación o abuso de poder o de la autoridad hacia cualquier persona o grupo de personas con quienes su actividad pública se relacione. Los funcionarios deberán excusarse de intervenir
o podrán ser recusados cuando medie cualquier circunstancia que pueda afectar su imparcialidad, estando a lo que resuelva su jerarca. En cuanto al marco jurídico, la Carta exige regulaciones que garanticen la profesionalidad y eficacia de la función pública. Para ello será imprescindible regulaciones distintas en algunos aspectos de las del empleo común. Las regulaciones del empleo público deberán garantizar la plena operatividad de los principios de igualdad, mérito y capacidad de las prácticas de gestión del empleo público y las personas que lo integran, protegiéndolo de la politización, el clientelismo, la arbitrariedad y la captura con intereses particulares. Limitar el alcance de la singularidad normativa a aquellos elementos indispensables para garantizar la profesionalidad de las administraciones públicas, sin incorporar especialidades que incurran en discriminación o privilegio de los servidores públicos. Incorporar las pautas de flexibilidad que resultan imprescindibles para una gestión humana eficaz. Ser un proceso pautado, dotado de seguridad jurídica, reglado. Esta es una característica esencial en un proceso estatal de derecho administrativo, donde se puede hacer en la medida de lo permitido o habilitado. Previo a la adopción de cualquier criterio, sea de forma o sustancial, es procedente realizar un juicio de razonabilidad en virtud de las circunstancias del caso concreto. Incluso las soluciones pueden ser diferentes. Se deben contemplar las razones de buena administración y el interés de la administración. La llamada ley de urgente consideración, ahora ya ley vigente, extiende la tramitación del sistema de reclutamiento y selección de los procesos de ingreso a los servicios descentralizados. Esto lo encontramos en el artículo 346, literal D, de la Ley 19.889. Todas las garantías y principios que venimos refiriendo constituyen un diferencial de los procesos que gestionamos a través de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Imaginen que la publicación de los llamados es vital para nosotros, dado que nos ofrece una oportunidad de control de las cuotas correspondientes a las acciones afirmativas, que el día de hoy son 4. Tenemos el 4% de vacantes para personas con discapacidad, el 8% de los puestos, excluidos arrendamiento de obra y servicio y ascenso, para personas afrodescendientes, el 1% de los puestos, también excluidos arrendamiento de obra, servicio y ascenso, para personas trans, y el 2% para personas víctimas de delitos violentos. ¿Sí? 2% de las vacantes en este caso. En el momento de la publicación de los llamados, los organismos deben indicar cómo van a cumplir. Esto se maneja a nivel de los otros organismos, que son el segundo grupo que mencionábamos hoy, los no gestionados por la Oficina Nacional del Servicio Civil. Estos declaran al momento de publicar, cuando ingresan los datos, cómo van a cumplir, si van a cumplir en ese llamado o van a cumplir más adelante. A su vez, en los llamados que gestiona la Oficina Nacional del Servicio Civil, los organismos declaran en su planificación anual de qué forma van a cumplir. Y a su vez, en cada uno de los llamados, de acuerdo a esa planificación, o si se tratare de necesidades extraordinarias, en virtud del número de puestos, se incluye o no la cuota correspondiente. La Oficina Nacional del Servicio Civil tiene una obligación legal, como veníamos diciendo, de control del cumplimiento de estas cuotas. Y ya citamos las dos normas donde se confiere este control. Cuando un organismo incumple, la oficina puede no habilitar aquellos llamados que se realicen a través del sistema de reclutamiento y selección. ¿Sí? Allí estamos hablando del primer grupo de llamados, los llamados gestionados por la oficina. Como podemos ver en la imagen,
Ahí tenemos el detalle del marco normativo de las acciones afirmativas, ¿sí? Cada una de las normas que regulan estas distintas situaciones. La jurisprudencia constante de la Suprema Corte de Justicia sostiene que el principio de igualdad no impide que se legisle para clases o grupos de personas, siempre que estos se constituyan justa y racionalmente. Los hombres deben ser tratados igualmente por el derecho respecto de aquello que es esencialmente igual en todos ellos. Estamos hablando de la dignidad personal, de los derechos fundamentales o esenciales que todo ser humano debe tener. Y resulta que, en cambio, deben ser tratados desigualmente en lo que atañe a las desigualdades que la justicia exige tomar en consideración, es decir, para lograr igualdad material o efectiva. Vamos a dividir el análisis en 4 paquetes normativos, comenzando por la acción afirmativa que se estableció en primer orden en el tiempo, es la acción para personas con discapacidad. El Estado, los gobiernos departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizados y las personas de derecho público no estatal, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 49, 50 y 51, básicamente de la Ley 18.651, están obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción mínima no inferior al 4% de sus vacantes. Las personas con discapacidad que ingresen de esta manera gozarán de las mismas obligaciones que prevé la legislación laboral aplicable a todos los funcionarios públicos, sin perjuicio de la aplicación de normas diferenciadas cuando ello sea estrictamente necesario. Es decir, que para ingresar van a requerir las mismas condiciones de idoneidad o de aptitud y van a tener que cumplir los mismos requisitos legales que se exige en general de acuerdo a la forma de vinculación de que se trate. La obligación mencionada refiere al menos a la cantidad de cargos y funciones contratadas sin perjuicio de ser aplicable también al monto del crédito presupuestario correspondiente a las mismas, si fuere más beneficioso para las personas amparadas por la presente ley. El cálculo del 4% de las vacantes a ocupar por personas con discapacidad se determinará sobre la suma total de las que se produzcan en las distintas unidades ejecutoras, reparticiones y escalafones que integran cada uno de los organismos referidos en el inciso primero del artículo 49. Cuando por aplicación de dicho porcentaje resultar una cifra inferior a la unidad, pero igual o mayor a la mitad de la misma, se redondeará a la cantidad superior. En caso de supresión de una vacante, en el Estado, en los entes autónomos, en los servicios descentralizados o en los gobiernos departamentales, el 4% del crédito se transferirá a un único objeto del gasto, con destino exclusivo a rehabilitar cargos o funciones contratadas a ser provistas con personas con discapacidad. El jerarca del inciso o del organismo o entidad obligada propiciará ante el Poder Ejecutivo, previo informe de la ONS y de la CGN, la rehabilitación de los cargos o funciones contratadas y la transposición de los respectivos créditos existentes en el objeto del gasto a nivel de programa y unidad ejecutora. La Contaduría General de la Nación, coordinando con la Oficina Nacional del Servicio Civil, velará por el cumplimiento de esta obligación, no pudiendo demorarse más de 180 días el proceso de rehabilitación de esta clase de cargos o funciones contratadas. El plazo se contará a partir de la supresión de la vacante. Todo lo que hemos desarrollado en relación a esta acción afirmativa también le va a ser aplicable a las personas de derecho público no estatales en lo pertinente. Se consideran vacantes todas aquellas situaciones originadas en cualquier circunstancia que determine el cese definitivo del vínculo funcional. Esta disposición no incluye
a determinados escalafones, como el militar, policial, el escalafón docente, el servicio exterior, por ejemplo. El decreto 79 de 2014 reglamenta esta norma de la que veníamos hablando para la Administración Central. En consecuencia, los incisos 02 al 15 del presupuesto nacional, esto es la Administración Central, estarán obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan las condiciones de idoneidad requeridas para el desempeño de la función en una proporción mínima no inferior al 4% de las vacantes existentes en cada uno de los incisos al 31 de diciembre de cada año. A los efectos del cálculo del porcentaje mínimo establecido, serán consideradas las vacantes de ingreso en cada escalafón y las vacantes de cargos presupuestados que no hubieran podido proveerse por el régimen del ascenso, exceptuándose aquellas cuya provisión se hubiera avanzado en el proceso de selección de candidatos de forma tal que estuvieran determinadas las personas que eventualmente las ocuparían. Los ingresos de personas con discapacidad se realizarán en el régimen de provisoriato por el término de 15 meses, de conformidad con las reglas generales aplicables para el ingreso a la función pública. Esto es lo estipulado por el artículo 90 de la Ley 19.121, Estatuto del Funcionario del Poder Ejecutivo. Es decir, que las personas van a ingresar en un vínculo estable, permanente, en régimen de contrato de provisoriato. Antes del 31 de marzo de cada año, los incisos de la Administración Central deberán comunicar a la Oficina Nacional del Servicio Civil y a la Contaduría General de la Nación la suma total de vacantes de cargos presupuestados y funciones contratadas de cualquier escalafón y grado que reúnan las condiciones establecidas en el decreto para ser objeto de esta cuota, el importe total del crédito presupuestal correspondiente a las vacantes que se comunican, la especificación de las vacantes que podrán suprimirse a efectos de conformar el porcentaje mínimo legal. El 4% del crédito presupuestal correspondiente a las vacantes determinadas de acuerdo a lo dispuesto en el decreto del cual venimos hablando será transferido a un objeto del gasto específico que habilitará la Contaduría General de la Nación con destino al financiamiento de los puestos de trabajo a ser ocupados con personas con discapacidad. En caso de supresión de vacantes, la Contaduría General de la Nación transferirá el 4% del crédito resultante al objeto del gasto Fondo para financiar cargos o funciones a personas con discapacidad, con destino exclusivo a rehabilitar cargos a ser provistos con personas con discapacidad. La Contaduría deberá comunicar al jerarca del inciso y a la ONS cuando el crédito existente en el objeto del gasto destinado a rehabilitar cargos o funciones sea suficiente para crear un cargo que pueda ser provisto con personas con discapacidad. Los incisos de la Administración Central deberán informar al 31 de enero y al 31 de julio de cada año a la Oficina Nacional del Servicio Civil el número de personas con discapacidad ingresadas en el semestre anterior. Asimismo, deberán comunicar las funciones asignadas y el cargo que ocupan. Anualmente, la Oficina Nacional del Servicio Civil solicitará informes a los organismos que deberán proporcionar la cantidad de vacantes y el monto de créditos correspondientes que hayan generado y provisto con personas con y sin discapacidad. La ONS deberá incorporar en el proyecto de ley de rendición de cuentas el resultado de los informes recabados. Los incisos deberán incluir en la planificación de sus necesidades de recursos humanos, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 4 del decreto 223 de 2013, los puestos a ser provistos con personas con discapacidad, especificando claramente la descripción del cargo, los perfiles necesarios para su desempeño, así como el detalle del lugar
físico donde prestarán servicios las personas con discapacidad seleccionadas. Esta información deberá ser remitida a la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad, quien podrá asesorar y aconsejar al organismo las medidas convenientes y proponer las adaptaciones que estime necesarias para llevar adelante las pruebas en caso de selección por concurso. El informe resultante realizado por la Comisión deberá incluirse en la planificación anual de necesidades de recursos humanos a remitir al área de gestión humana de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Se deberán atender en cada llamado las recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad. Si en la planificación anual se constatara que el inciso incumple con lo dispuesto, la Oficina Nacional del Servicio Civil podrá no dar aprobación a dicho plan. A efectos de proceder a la provisión de vacantes de personas con discapacidad, los incisos 02 al 15 deberán realizar un llamado a concurso a través del sistema de reclutamiento y selección en el que solo podrán participar aquellas personas que acrediten estar inscriptas en el registro de personas con discapacidad que funciona en la órbita de la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad. Resumiendo, es condición necesaria para participar en estos llamados el estar inscripto en el registro laboral de la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad. ¿Sí? Debe acreditarse esa inscripción y no debe tener el certificado un tiempo mayor de expedición superior a los 6 meses. Eso es lo ideal. Para ser incluido en ese registro se deben alcanzar determinados baremos que son específicos de esta Comisión Honoraria de la Discapacidad, son distintos a los baremos que utiliza, por ejemplo, el BPS para otorgar un subsidio. Estos llamados, como ya dijimos, son específicos, donde solo intervienen personas con discapacidad. Esto sucede en la Administración Central. Las personas con discapacidad que participen en estos llamados deben cumplir un mínimo de aptitud y los requisitos que exija la normativa específica relacionada a la forma de vinculación. Y en el caso de la Administración Central deben reunir 70 puntos o más, es decir, deben cumplir con los requisitos de aprobación del concurso, ¿sí? Para los cuales deben igualar o superar los 70 puntos. Pasando ahora al segundo colectivo protegido, que está regulado en la Ley 19.122, ¿sí? La cuota en su artículo 4. Los poderes del Estado, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los gobiernos departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizados y las personas de derecho público no estatales están obligadas a destinar el 8% de los puestos de trabajo a ser llenados en el año para ser ocupados con personas afrodescendientes que cumplan con los requisitos constitucionales y legales para acceder a ellos, previo llamado público. Tales entidades deberán destinar los porcentajes del crédito asignado para cubrir los puestos de trabajo en cada uno de los llamados específicos que se realicen en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente. La Oficina Nacional del Servicio Civil deberá presentar en forma anual la información que surja de la aplicación de esta norma en el marco de lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley 18.046 y el artículo 14 de la Ley 18.719. Esta acción afirmativa regirá por el plazo de 15 años contados a partir de la promulgación de dicha ley. A partir del 5º año de su vigencia, la comisión que se crea en el marco de esta ley realizará un seguimiento y una evaluación del impacto de las medidas que dicha ley ha dispuesto.
El decreto 144 de 2014, reglamentario de la Ley 19.122, establece para la Administración Central que se considerará afrodescendiente aquellas personas que al postularse a cualquiera de los beneficios establecidos en dicha ley se atribuye esa calidad en base a su percepción de pertenencia en materia de etnia o raza. Los criterios que aplique el Instituto Nacional de Estadística constituirán una guía para tal autodefinición. En los llamados para ocupar puestos de trabajo, participar en programas de capacitación y calificación y usufructuar becas y apoyos estudiantiles, los obligados por esta ley incluirán la variable etnia, raza en la descripción de la información a presentar por las personas que se postulen y difundirán lo más ampliamente posible la existencia de cupos disponibles para personas afrodescendientes. Los llamados a ocupar puestos de trabajo, participar en programas de capacitación y calificación, usufructuar becas y apoyos estudiantiles se realizarán de conformidad con los procedimientos que establezcan las normativas vigentes. Cuando dichas normas faculten a realizar un sorteo entre los postulantes que cumplan con los requisitos solicitados, se deberá primero realizar el sorteo entre aquellas personas aptas para concursar, que se autodefinieran afrodescendiente, de forma de cubrir como mínimo el cupo establecido por la Ley 19.122, y otros que se determinen por aplicación de la misma. Luego de asignado este cupo, se realizará un segundo sorteo para proveer los puestos restantes. Cuando la cifra resultante de aplicar los porcentajes que se establecen sea igual o mayor a la mitad de la unidad, se redondeará en la unidad superior. Cuando no se presenten personas afrodescendientes en cantidad suficiente para cubrir los porcentajes, los cupos restantes podrán ser cubiertos con postulantes a las convocatorias generales. A los efectos de esta ley, por puestos de trabajo, se entiende aquellos a ser desempeñados en cualquiera de las modalidades legalmente previstas, excluyendo, como anunciábamos hoy, arrendamientos de obras y servicios y todos aquellos que se cubran mediante el régimen de ascenso. Los incisos 02 al 15 del presupuesto nacional deberán incluir en su planificación anual de necesidades de recursos humanos los puestos de trabajo a cubrir por personas afrodescendientes, especificando la descripción de los mismos y los perfiles necesarios de quienes se postulen a ocuparlos. Esto será enviado a la ONS, quien solo dará su aprobación a aquellas planificaciones que den cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 19.122. En este decreto también se establece la distribución equitativa. Se va a tratar de que los puestos de trabajo que se reserven para personas afrodescendientes, obligados por la ley, se distribuya sin perjuicio de las condiciones de idoneidad de quienes se postulen, entre todas las profesiones, oficios y demás experticias requeridas en los respectivos llamados. Es decir, que la cuota debe aplicarse en distintos perfiles, no siempre en los mismos. Al 31 de diciembre de cada año, todas las personas jurídicas obligadas por esta norma deberán informar a la Oficina Nacional del Servicio Civil el número de personas afrodescendientes ingresadas durante el año anterior, con el detalle del puesto de trabajo ocupado y toda la información que les sea solicitada por éste en el marco de sus competencias. Aquí, en principio, no se trata de llamados específicos, sino que las convocatorias son generales. Y en esas convocatorias generales se incluye la reserva de un cupo para personas afrodescendientes. Esto va a implicar que en esos llamados generales se incluya la variable afrodescendiente como un requisito más, ¿sí? Que nos va a poder permitir identificar esa persona al final del proceso para que luego pueda acceder a la cuota.
La persona debe autopercibirse afrodescendiente, ese es el criterio elegido por la ley, la autodefinición, la autopercepción. Entrando ahora en el tercer grupo de acciones afirmativas, el artículo 12 de la Ley 19.684 establece que el Poder Ejecutivo, Judicial, Legislativo, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los gobiernos departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizados y las personas de derecho público no estatal deben destinar el 1% de los puestos de trabajo a ser llenados en el año con personas trans que cumplan con los requisitos normativos para acceder a los mismos. La Oficina Nacional del Servicio Civil anualmente presentará la información que surja de la aplicación de esta norma en el marco de lo dispuesto, como ya dijimos hoy, el artículo 42 de la Ley 18.046 y el artículo 29 de la Ley 19.535. Esta ley regirá por el plazo de 15 años a partir de su promulgación y el Consejo Nacional Coordinador de Políticas Públicas de Diversidad Sexual realizará el seguimiento de la presente ley y a partir del 5º año de su vigencia presentará un informe de evaluación del impacto de las medidas dispuestas en la misma. En el decreto 104 de 2019, reglamentario de esta norma a la que aludíamos, para la Administración Central considera personas trans a aquellas que, al postularse a cualquiera de los beneficios establecidos en la Ley 19.684, se atribuyan esa calidad en base a su autopercepción de género. En los llamados para ocupar puestos de trabajo se incluirá la variable de identidad de género en la descripción de la información a presentar por las personas que se postulen y difundirán lo más ampliamente posible la existencia de cupos disponibles para personas trans. Cuando las normas faculten a realizar un sorteo entre los postulantes que cumplan con los requisitos solicitados, se deberá primero realizar el sorteo entre aquellas personas aptas para concursar que se autodefinan trans, de forma de cubrir como mínimo el cupo establecido del 1%. Luego de asignado este cupo, se realizará un segundo sorteo para proveer los puestos restantes. Cuando la cifra resultante de aplicar los porcentajes sea igual o mayor a la mitad de la unidad, se redondeará en la unidad superior. Podrán postularse para este cupo todas aquellas personas que se autoperciban trans, solicitándose para ello haber realizado o iniciado el proceso de adecuación de nombre o sexo en documentos identificatorios o haber solicitado la tarjeta Uruguay Social Trans. Previo a la entrevista con el tribunal, se realizará una instancia presencial obligatoria, espacio, charla o taller, a cargo del Consejo Nacional Coordinador de Políticas Públicas de Diversidad Sexual, en la que se explicará el origen y el alcance de la acción afirmativa. Cuando no se presenten personas trans en cantidad suficiente para cubrir los porcentajes aplicables o si las que se presentaren no reunieran las condiciones requeridas en cada caso, los cupos restantes podrán ser cubiertos con postulantes a las convocatorias generales. Se entiende por puestos de trabajo, en el caso de la Administración Central, aquellos a ser desempeñados en cualquiera de las modalidades legalmente previstas, excluyendo, de igual forma que en la cuota afrodescendiente, a los arrendamientos de obra, de servicio y los que se cubran mediante el régimen de ascenso. Aquí también los incisos de la Administración Central deberán incluir en su planificación anual de necesidades de recursos humanos que envían a la Oficina Nacional del Servicio Civil los puestos de trabajo a cubrir con personas trans, especificando claramente la descripción de los mismos y los perfiles necesarios de quienes se postulan a ocuparlos.
La Oficina Nacional solo dará su aprobación de aquellas planificaciones que establezcan de qué forma van a cumplir con la cuota trans. Se dispone que en caso de haber llegado al tercer llamado anual sin que se hubiere cubierto el cupo para personas trans, el siguiente llamado obligatoriamente deberá ser específico para personas trans, a efectos del cumplimiento del cupo establecido por la ley. Este decreto reglamentario también incluye la distribución equitativa entre todas las profesiones, oficios y demás experticias requeridas en los llamados, sin perjuicio de las condiciones de idoneidad de las personas que se postulen. Al 31 de diciembre de cada año, todas las personas jurídicas obligadas deberán informar a la ONS el número de personas trans ingresadas durante el año anterior, con el detalle de puesto de trabajo ocupado y toda la información que les sea solicitada en el marco de sus competencias. En la Administración Central no son llamados específicos. Se debe incluir la variable trans. El criterio de la ley es la autopercepción de género. Podrán postularse a este cupo todas aquellas personas que se autoperciban trans y hayan solicitado, iniciado o finalizado el proceso de adecuación de nombre o sexo en sus documentos de identidad o haber solicitado la tarjeta Uruguay Social Trans. Previo a la entrevista con el tribunal, se realizará una instancia presencial obligatoria en el formato de taller a cargo del Consejo Nacional Coordinador de Políticas Públicas de Diversidad Sexual, en el cual se explicará el origen y el alcance de la acción afirmativa. En el cuarto grupo tenemos la acción afirmativa relativa a las personas víctimas de delitos violentos, establecida en la Ley 19.889 en su artículo 105. Allí se establece un cupo de vacantes para víctimas de delitos violentos del 2%, y los sujetos obligados son el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y las personas de derecho público no estatal, quienes estarán obligados a destinar el 2% de las vacantes a ser llenadas en el año para ser ocupados por víctimas de delitos violentos que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo y que cumplan con los requisitos legales y constitucionales para acceder a ellos, previo llamado público. Tales entidades deberán destinar los porcentajes del crédito asignado para cubrir los puestos de trabajo en cada uno de los llamados específicos que se realicen en cumplimiento de esta cuota. La Oficina Nacional del Servicio Civil deberá presentar un informe anual de la información que surja de la aplicación de esta cuota, también al amparo de las normas que ya habíamos relacionado anteriormente, la Ley 18.046 y la 18.719. A los efectos de esta cuota se considerarán hechos generadores y víctimas de delitos violentos siempre y cuando la víctima no sea el autor, coautor o cómplice del delito o tentativa los siguientes: el cónyuge o concubino de la víctima fallecida en ocasión del delito de homicidio intencional, los hijos de la víctima fallecida en ocasión del delito de homicidio intencional, siempre y cuando los hijos vivieran con la víctima y dependieran económicamente de la misma o tengan carencia de ingresos suficientes para su congrua y decente sustentación. Él o los padres que tuviesen la tenencia cuando la víctima sea un menor de edad, siempre y cuando los hijos vivieran con él o los padres y dependieran económicamente de los mismos. Y la víctima de alguno de los siguientes delitos consumados, como ser violación, secuestro, lesiones gravísimas, trata de personas. En todos los casos se deberá acreditar la legitimación activa a través de los documentos policiales o judiciales y demás requisitos conforme a la reglamentación que se dicte.
Este régimen no será compatible ni acumulable con cualquier tipo de empleo público, pensión, jubilación o retiro a cargo del Estado o de alguna de las demás instituciones de seguridad social, públicas o privadas. Las personas podrán acogerse al presente régimen cuando el hecho generador hubiese ocurrido dentro de los 5 años anteriores a la fecha de entrada en vigencia de esta ley. A continuación vamos a desarrollar un ejemplo aplicado a una acción afirmativa, en este caso una acción afrodescendiente. En las bases del llamado, en el perfil y en la resolución que lo autoriza, se debe hacer mención expresa de la inclusión de una acción afirmativa. En este caso, como vemos en la imagen de una de las bases del llamado, dentro de un recuadro se advierte que se incluye una acción afirmativa. ¿Por qué se hace esto? Para que quienes se autodefinan afrodescendientes se postulen y para que todas las personas sepan que ese llamado se va a comportar de una manera atípica. En primer término, se van a cubrir los cupos de esa cuota. Primero se va a contratar a los puestos correspondientes a la cuota afro, en este caso, que podrán tener los máximos puntajes del concurso o no, pero sí van a tener más del mínimo de aprobación. Hoy decíamos en el caso de la Administración Central, por lo menos 70 puntos. Aquí vemos cómo se va a visualizar en el portal. Como pueden apreciar, se individualiza el régimen correspondiente a la acción afirmativa. Como ya decíamos, aquí tenemos la acción afrodescendiente. En esta imagen vemos la inclusión de la variable afrodescendiente. Si se tratara de un llamado para personas trans, incluiríamos la variable trans. En el caso de la cuota para personas con discapacidad, para la Administración Central va a ser un llamado específico, entonces el requisito va a ser el estar inscrito en el registro laboral de la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad. Aquí vemos cómo visualiza los datos el postulante. Dentro de los campos correspondientes a los requisitos excluyentes del llamado, se incluye la variable de la acción afirmativa. Este es un requisito más que no va a ser visualizado por los miembros del tribunal a lo largo del proceso de selección, ¿sí? No va a formar parte de esos requisitos, nada más nos va a permitir luego distinguir a quienes se autodefinieron afrodescendientes a los efectos de la conformación de los ordenamientos finales. Quiero remarcar algunas cosas finalizando esta presentación. Y esto los va a ayudar a los efectos de luego poder realizar el cuestionario. Las cuotas se cubren en primer término. Si un llamado es para 10 puestos y uno de ellos es para cuota trans, por ejemplo, ese puesto se cubre con la primer persona del orden de prelación trans. ¿Quiénes integran un orden de prelación? Todas aquellas personas que hayan igualado o superado los 70 puntos. A su vez, quienes se autoperciben trans, y así lo declararon, van a integrar el ordenamiento trans. Y todas las personas van a integrar el ordenamiento general. ¿Tá? Esto en la hipótesis en que no haya existido sorteo. Cuando hay sorteo, esa es otra variable que empieza a jugar. Entonces, dijimos, si un llamado es para 10 puestos y uno de ellos es para cuota trans, ese puesto se cubre con la primera persona del orden de prelación trans. El resto de los puestos con el ordenamiento general de postulantes. Aquí participan todos los postulantes, porque si no la persona trans tendría menos chances, iría solo por un puesto y no por el resto. Por la cuota trans van por un puesto y por el resto van todos quienes se hayan postulado y llegado al final del concurso. Aquí estamos hablando, de vuelta remarco,
cuando no hubo un ordenamiento aleatorio. Cuando un tribunal decide utilizar la facultad de ordenamiento aleatorio o sorteo y se estipuló el cumplimiento de una acción afirmativa, corresponde hacer dos ordenamientos. Uno entre las personas autodefinidas, afro o autopercibidas trans, y el otro incluye a las personas postuladas al llamado, a todas las personas. Este tema tiene mucho más para desarrollar, pero si les genera inquietud, los invito al curso de certificación para miembros de tribunal, dado que tiene cierta complejidad y para entenderlo de una forma más acabada, deberíamos recurrir a unos cuantos ejemplos y unas cuantas hipótesis. Al final del proceso de selección tendremos entonces dos ordenamientos finales, uno para cubrir la cuota de que se trate y el otro va a ser un ordenamiento general para los puestos restantes. Toda esta estructura garantista de la que venimos hablando es posible no solo por la existencia de un marco jurídico definido y buenas prácticas, sino fundamentalmente por la existencia de servidores públicos formados y comprometidos, que son actores de este sistema de reclutamiento y selección, que forman el equipo de la ONS, los miembros de tribunales, los veedores, las unidades de gestión humana. Por eso creo que amerita cerrar esta presentación con un reconocimiento al trabajo en equipo. Muchas gracias.